Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta clase asincrónica de la asignatura de Economía. Continuando, en este caso, o haciendo la continuación del último encuentro que tuvimos, en donde habíamos desarrollado básicamente cuál era la interacción entre los tres principales agentes económicos: familia, Estado y la empresa. En ese contexto, pues vamos el día de hoy justamente a analizar a profundidad cómo se realiza esta interacción. Vimos en este caso, en función de los tres agentes económicos, cuál era el principal, cuál era el que ponía en este caso las reglas del juego como tal. Sin embargo, es importante conocer y analizar cuál es el papel fundamental de cada uno de ellos y cómo interactúan entre sí. ¿Para qué? Para que la economía de cualquier país se pueda desarrollar sin problemas. A continuación, les presento el flujo circular de la economía, que es básicamente la interacción de las empresas y las familias en el contexto de una economía. ¿Cómo interactúan entre ellos? ¿Cómo se benefician las familias y las empresas en base a la participación o protagonismo de cada uno de ellos? Para eso, tenemos en primera instancia que explicar en la parte superior y en la parte inferior los tipos de mercados que tenemos en una economía. En la parte superior tenemos el mercado de bienes y servicios. Cuando hablamos de un mercado, no hablamos de un lugar físico. Puede ser un lugar físico, puede ser un lugar en la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico, un lugar virtual, pero hablamos justamente de un mercado en donde se ofrecen esos bienes o servicios. Un ejemplo, un centro comercial, ese es un lugar físico en donde se ofrecen, en este caso, bienes o servicios como tal. ¿Verdad? Un mercado, literalmente llamado un mercado, es un lugar donde se ofrecen bienes, de pronto en alguno que otro servicio. Una tienda, en el sector donde vivimos, es un lugar físico donde se ofrece un bien o un servicio. Pero en la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico, también se puede hacer comercio electrónico. Un ejemplo, las plataformas. Es básicamente una plataforma en donde se compran y se venden bienes, en este caso, y en la actualidad también ciertas plataformas te pueden ofrecer algún tipo de servicio en particular. Entonces, ese es el mercado de bienes y servicios en donde interactúan ¿quiénes? Compradores y vendedores. ¿Quiénes son los compradores? En este caso pueden ser familias, o también, qué sé yo, empresas, y por lo consiguiente los vendedores también pueden ser en este caso familias o empresas. En la parte inferior vemos el mercado de los factores de producción, que es justamente el otro mercado en donde se ofrecen justamente, ¿qué se ofrecen? Se ofrece el trabajo por parte de las empresas, se ofrece capital y se ofrece en este caso el elemento de tierra, que como lo vimos en clases anteriores, en los factores de producción, cuando hablamos del elemento tierra, no hablamos de una forma literal de lo que es en este caso el suelo como tal, sino es justamente un elemento en donde se lo puede utilizar y que puede en este caso servir como un factor de producción para ciertas empresas o negocios, ¿no? En este caso tenemos en los recuadros de color celeste, pues en el lado izquierdo a las empresas y en el lado derecho a las familias. ¿Cuál es el rol de la empresa? El rol de la empresa es producir y vender bienes y servicios. Y por supuesto, contratar y utilizar esos factores de producción. Factores de producción como, sigan por favor mi puntero, como la tierra, como el trabajo, como el capital. Mientras tanto, el rol de la familia, ¿cuál es? Es comprar y consumir esos bienes y servicios que ofrece la empresa y por supuesto son los propietarios y son los vendedores de ciertos factores de producción, como la tierra, como el trabajo y como el capital. ¿Cómo empieza esta interacción? Esta interacción inicia en el mercado de bienes y servicios. La línea de color verde hace referencia al flujo del dinero, mientras que la línea de color rojo hace referencia a la gestión de comercio, en este caso, entre los dos agentes económicos. ¿Cómo funciona? Sigan por favor en base a mi explicación el cursor del mouse. En el mercado de los bienes y servicios, en donde se compran y se venden estos bienes y servicios por parte
de empresas y familias funciona de la siguiente forma. En este mercado encontramos los diferentes bienes y servicios necesarios para que las familias puedan suplir sus necesidades. Por lo tanto, sigamos la línea de color verde, las familias gastan su recurso económico, gastan su dinero en este mercado comprando, sigamos la línea de color rojo, esos bienes y servicios. A su vez, ese gasto que realizó una familia se transforma ¿en qué? Se transforma en un ingreso para la empresa. Y por supuesto, la empresa vendió ese bien y servicio a la familia. Entonces, este proceso, para dejarlo claro, se realiza de la siguiente manera. La empresa vende bienes y servicios que son comprados por las familias y obviamente ellos entonces gastan su dinero adquiriendo estos bienes y servicios que se transforman en ingresos para las empresas. Entonces, de esa forma explicamos la primera parte del flujo circular. En la segunda parte, en este caso, tenemos el siguiente proceso. En el mercado de los factores de producción, las familias ofrecen su trabajo, un profesional ofrece en este caso su trabajo y de pronto es contratado, ofrece su capital, en este caso, las empresas a veces realizan préstamos o créditos en instituciones financieras para la obtención de capital y poder invertirlo y producir, o el elemento tierra, que ya lo vimos en clases anteriores, que tiene varias categorías que pueden ser utilizados por las empresas para producir. Esos elementos se los conoce como factores de producción que son adquiridos o contratados por las empresas, siguiendo la línea de color rojo. Pues bien, las empresas al contratar estos factores de producción cancelan o pagan un valor económico. Un ejemplo, un profesional contratado, yo le tengo que pagar mi sueldo, su sueldo y salario y sus bonificaciones de ley. Si yo alquilo de pronto un pedazo de tierra, tengo que cancelar una renta como tal, ¿verdad? O si yo adquiero un capital de pronto en una institución financiera, pues lo retribuyo aparte del capital con su respectivo interés. Entonces, eso es retornado ¿a quiénes? Eso es retornado a las familias que lo asumen como un ingreso, ¿verdad? Ingreso que, y ahí se vuelve a repetir el flujo circular, ingreso que es utilizado por las familias para comprar bienes y servicios a través del gasto y que en este caso se transforma en un ingreso para la empresa. Entonces, si podemos observar, la línea de color rojo fluye entre las familias y empresas y la línea de color azul, que es el flujo del dinero, también fluye entre las empresas y las familias. Este flujo no se tiene que romper, este flujo se tiene siempre que mantener para que la economía evolucione de la mejor manera. Porque, como ustedes lo mencionaron en clases anteriores, tanto las familias dependen de la empresa y las empresas dependen de las familias. En el caso de estos dos agentes económicos, es una dependencia del 50-50. Ninguno es mayor, ninguno es menor. Las empresas necesitan a las familias para vender sus productos y servicios, así como las familias necesitan de las empresas para comprar esos bienes y servicios. Básicamente no se pudiera o no pudiera evolucionar la sociedad sin la presencia de bienes o servicios. Imagínense tener que comprar medicina, ¿quién la va a fabricar? Poder, en este caso, comprar vestimenta, ¿quién la va a fabricar? Poder educarse, ¿quién va a ofrecer en este caso un servicio de educación? Y así sucesivamente los bienes y servicios son muy importantes para suplir esas necesidades, los alimentos en este caso. Entonces, por eso es una relación 50-50. Las empresas no podrían en este caso subsistir sin las familias no podríamos tener ese recubrimiento de necesidades si las empresas no ofrecieran esos bienes o servicios. Por lo tanto, podemos concluir que este diagrama es una representación esquemática de la organización de la economía, cómo están organizados. Aunque en este flujo no podemos observar la presencia de otros agentes económicos, ustedes ya lo conocen.
Ustedes ya saben que aquí falta un agente económico, el más relevante de todos, es justamente el Estado. No aparece, pero ustedes ya conocen cuál es la intervención del Estado. Aquí tampoco podemos ver el impacto o el efecto de la economía internacional o del comercio internacional, pero sabemos también que está implícito como tal por parte de las empresas a nivel internacional. El segundo inciso indica que en una economía simple existen solo unidades familiares y empresas. El dinero se lo utiliza como tipo de cambio. Las unidades familiares ofrecen a las empresas factores de producción, tierra, mano de obra, capital y talento humano, que es lo que ya mencionamos hace un momento. Las empresas a su vez retribuyen con rentas, salarios, intereses y beneficios. Las empresas ofrecen bienes y servicios a las familias, por los cuales aquellas retribuyen con gastos monetarios que adquirieron de ingresos. Una familia, un núcleo familiar, de pronto tiene a las personas de ese núcleo familiar trabajando, reciben su salario y con ese salario compran bienes y servicios también de otras empresas. Y así es como se dinamiza la economía de cualquier país y cómo en este contexto las empresas ayudan al desarrollo económico a la par con las familias. Crecen las empresas, también crece en este caso las familias, porque si no existiera el gasto por parte de ellas, pues las empresas no tendrían razón de ser. En la nota que está resaltado de color amarillo, indicamos que si se rompe este flujo, se crean problemas en la economía de un país. Por ejemplo, el tema de la hiperinflación. ¿Producto de qué? Producto de la escasez. Más adelante, en otra unidad, vamos a ver cuál es el impacto de la inflación, pero me adelanto un poco. La inflación es el crecimiento, en este caso, que muchas veces puede ser desmedido del valor económico de un producto o de un servicio. Pero ¿cuándo ocurre esto en una instancia no favorable para la economía? Cuando existe escasez. Cuando existe escasez, debido a esa escasez, ese precio o el valor económico de ese bien o servicio se torna mucho más caro, porque no hay, porque en este caso escasea dentro de la economía y la necesidad de adquirirlo, de comprarlo, hace que su precio se incremente y en muchas ocasiones en forma desmedida, y eso se traduce en inflación. Pero cuando hablamos de un crecimiento desmedido de ese precio, estamos hablando en cambio de una hiperinflación. Un ejemplo muy puntual, lo que le sucedió al país de Venezuela en su momento cuando escaseaban los productos. No fue ningún secreto para nosotros ver cómo de pronto en los mercados como tal o en los supermercados como tal escaseaban los productos, no habían los productos y los precios se dispararon por las nubes. En ese contexto, eso no beneficia a la economía. Ahí estamos hablando que se rompe el flujo porque las empresas no fabrican. Por lo tanto, las familias no pueden o no tienen un lugar físico o virtual para comprar justamente ese bien o adquirir ese servicio y suplir su necesidad. Y esa escasez, esas pocas unidades, hacen de que justamente su precio se dispare. Por eso no es sano en este caso cuando hay escasez de un producto, no es sano. Por lo contrario, eso perjudica y eleva el precio. Lo sano es de que las empresas fabriquen productos, ofrezcan en este caso sus servicios, las personas tengan el ingreso necesario para poder adquirirlos. Bien, entonces eso es básicamente, estimados estudiantes, la explicación de el flujo circular de la economía y cómo empresas y familias interactúan para el desarrollo económico de un país. Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy en esta primera cápsula. Nos veremos en una segunda cápsula posteriormente. Muchas gracias.